Gracias. Empezamos la clase. Buenas noches. Bien, en la anterior clase habíamos quedado en esta diapositiva, ¿cierto? Para que haya mejor entendimiento. Vamos a ver ahora cuáles son los beneficios que tuvimos en la parte del SGA. Ya hemos visto el circuito cerrado del PHBA, ¿no? O nos falta esta diapositiva, perdón. Ya pasamos, ¿no? Bien, siguiendo, por ejemplo, con el sistema PHBA, que es un sistema de planificar, hacer, verificar y actuar, vemos cuáles son los beneficios que en realidad nos brinda este tipo de sistema de gestión ambiental. Uno es el ahorro real de costes, dos, el crecimiento sostenible, tres, el camino directo hacia el cumplimiento y cuatro, la mejora de la reputación. Perdón, ya se han admitido más compañeros. ¿Qué significa el ahorro de costes real? Los sistemas de gestión ambiental no solo pueden reducir el uso de recursos de su organización, sino que también pueden optimizar sus flujos de trabajo y procesos. Esto puede traducirse en menores costes de envío y compra, una productividad mejorada y menos pérdida de producto debido al deterioro. Entonces, hoy por hoy vemos, por ejemplo, de que todos los equipos y algunos productos de procedencia china son pues de corta duración y de casi irreparables reparación, ¿no? Entonces, dentro de ese aspecto, tomando en cuenta el sistema de gestión ambiental, debemos tomar muy en cuenta el ahorro real de los costes, ¿no? Entonces, este es un proceso que muchas veces y la inversión no en su mayoría o en su generalidad no es retornable, más aún si este ahorro real de costes es despilfarrado en ese tipo de equipos o algunos temas o aspectos que pueden llegar a costar sin ningún tipo de rédito para el medio ambiente y más aún económico, entonces debemos tener muy en cuenta este ahorro real de costes, ¿ok? Segundo, el crecimiento sostenible. Una gestión ambiental eficaz también puede tener beneficios económicos a través del ahorro de costes en curso inherente a un ciclo de mejora continua. Su organización está mejor posicionada para manejar los retos de expandir su cuota de mercado o de moverse en nuevos territorios. Como hemos visto, por ejemplo, en el enfoque del PHBA. ¿Qué es el enfoque del PHBA? Entonces, podemos indicar, por ejemplo, que se encuentra presente en todo proceso, ¿no? Por tanto, en todo el sistema. Planear o establecer los objetivos de este tipo de sistemas es definir los cursos e identificar los riesgos y oportunidades que se deben implementar. Entonces, este crecimiento sostenible, por ejemplo, si nosotros aplicamos un SGA en un PETAR, tenemos que tener dentro el PETAR y en el inicio del PETAR, por ejemplo, que sería la sedimentación de sólidos, tenemos que tener ahí un PHBA. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si nuestras piscinas están mal calculadas o en algún caso una riada, una época de lluvias, hay mayor caudal de ingreso a este tipo de piscinas, tenemos que ver primero que realizar un análisis granulométrico en función del tamaño de grano
o el tamaño de partícula, los cuales pueden ser desviados de manera directa a su cauce normal, y los demás que están siendo inmersos en las piscinas de sedimentación, ¿no? Dentro de esto, por ejemplo, se debe planificar realizar este tipo de trabajos, verificar qué tipo de partículas están entrando, partículas sedimentables, de qué tamaño y qué partículas pueden ser o qué granos pueden ser solubles en este caso, ¿no? Entonces, para verificar esto tenemos que realizar los respectivos trabajos o los respectivos análisis de químicos de laboratorio para ver qué partículas están fácilmente solubilizando y cuáles son insolubles o capaces de formar tal vez algunos precipitados insolubles posteriormente, ¿no? Es la forma de actuar, y este desarrollo de este tipo de trabajo debe ser constante, es un ciclo cerrado en realidad el sistema del PHBA, ¿no? Entonces, eso nos va a llevar a tener un crecimiento sostenible en el tiempo, con una mayor duración, por ejemplo, de las piscinas de sedimentación, y contar tal vez con aguas más claras para que entren a un segundo proceso. El tercero, el camino directo hacia el cumplimiento. Un sistema de gestión ambiental basado en las mejores prácticas reconocidas por la industria para la gestión ambiental, como las descritas en la ISO 14001. Entonces, este puede ayudar a cumplir con las futuras regulaciones ambientales a medida que entren en vigor dentro de una industria. Entonces, para este cumplimiento, por ejemplo, es muy necesario la aplicación de las normas ISO 14000, ¿no? La 14001, 14002, etcétera, etcétera. Bueno, esto lo van a ver ustedes en otro módulo, precisamente la aplicación de estas herramientas. Entonces, es muy importante. Al hacer ya el anterior paso, nosotros, al aplicar el anterior paso, estamos ya cumpliendo ciertas ISOs de la 14000 para poder ver la eficacia de estas aplicaciones en el análisis granulométrico, la solubilidad o insolubilidad de algunos sólidos, etcétera, etcétera. Perdón. Dentro de ese aspecto tenemos el cuarto, que es la mejora de la reputación. Los asuntos ambientales han evolucionado en los últimos años, con una mayor conciencia entre legisladores, inversores, clientes, empleados y el público en general. La comunidad internacional está estudiando formas de reducir el impacto en el medio ambiente para garantizar su protección de cara a las generaciones futuras. La implementación de un SGA formal crea un mayor compromiso con el personal y las partes interesadas, y lo posiciona como un líder ambiental en su sector. Bueno, hoy en día todos hablamos de cuidar el medio ambiente, pero en realidad no tenemos los incentivos correspondientes, ¿no? Les hablaba de la ley de medio ambiente, donde todo es castigo, sanción, etcétera, etcétera. Aún así, como hemos visto en el problema de las cooperativas auríferas, no se cumple estas regulaciones, no se aplica, o aparte de aplicarse, no se dan cumplimiento a las normas que tiene la ley 1333 y sus reglamentos. Precisamente, no es que sea tan duro, pero la parte política es la que nos está llevando a esta catástrofe, ¿no? En realidad es catástrofe porque de aquí a muy corto tiempo vamos a tener problemas ambientales muy graves, principalmente en los yungas, por donde se ubican la mayoría de las cooperativas auríferas, utilizando el mercurio para amalgamar su metal valioso, ¿no? Entonces, mil disculpas que sea tan duro, pero vemos que la parte política ahora, con el apoyo de las cooperativas, la masificación de sus componentes, hacen de que cualquier tipo de problema la realicen pues con un paro, con una huelga, etcétera, etcétera. Dentro de ese aspecto, también veremos la parte de cuáles son los objetivos de la gestión ambiental, ¿no? Más allá de proporcionarnos ese marco a partir del cual podemos aplicar las políticas y medidas de protección del medio ambiente, los sistemas de gestión ambiental tienen una serie de objetivos que también se debe conocer antes del diseño. El hecho, podemos señalar los 4 pilares básicos que debería perseguir una empresa a apostar por introducir un sistema de gestión ambiental, ¿no?
¿Cuáles son estos medios? Uno, la mejora del cumplimiento en la normativa medioambiental, identificar y prevenir y controlar el impacto ambiental de la empresa, establecer las políticas ambientales y mejorar las relaciones entre las partes interesadas. Vamos con la primera, mejora del cumplimiento de la normativa ambiental. Cada país y cada región cuentan con su normativa ambiental. En nuestro país, por ejemplo, la Ley 383 y sus reglamentos, los cuales deben ajustarse para que la empresa cumpla con esta legislación. De lo contrario, puede enfrentar graves sanciones. Sabemos que nuestras leyes, como ya les había, o perdón la redundancia, habíamos comentado de que existen reglamentos de la ley 373 que todos castigan y sancionan, pero debido a esa tal vez mucha rigidez no se cumplen los reglamentos ambientales para el cuidado del medio ambiente, ¿no? Entonces tenemos que empezar a concientizar como seguro, con seguridad, perdón la redundancia, ustedes van a ser consultores ambientales o muchos van a trabajar en medio ambiente, habría que nomás empezar a tomar conciencia para cumplir las leyes que manda nuestro país, que son emanadas a partir del legislativo, ¿no? Y ojo, también a futuro tendrán que ver que la excesiva promulgación de leyes o decretos o resoluciones también causan contradicción en estas leyes, ¿no? Que va a haber un acápite posterior que lo vamos a tomar también en la ley 373. Por otra parte, identificar, prevenir y controlar el impacto ambiental de la empresa. De sus actividades que lleva a cabo como de los productos y servicios que ofrece muchas veces, no somos conscientes del impacto real que tiene nuestra actividad, hasta que un sistema de gestión ambiental nos revele. Entonces, el sistema de gestión ambiental aplicado, por ejemplo, con un EIA, nos va a resaltar todos los malos manejos o las malas operaciones que se tienen en una planta o en una empresa, ¿no? Entonces, nunca, pero esperemos a que se haga una evaluación de impacto, porque esto tiene su costo, ¿no? Entonces, un costo alto en cuanto a tiempo, económico más que todo, y el aprovechamiento de personal. Entonces, habría que estar siempre constantemente en la vigilancia, como anteriormente decíamos, aplicando el sistema o el ciclo del PHBA, ¿no? El tercero, establecer políticas ambientales, los cuales permitan lograr los objetivos ambientales de forma que la implantación y o implementación de los sistemas de gestión ambiental sea efectiva y cumplan con los objetivos de la empresa. Establecer estas políticas de principio y empezar a cumplirlas sería una maravilla. Yo creo que toda empresa andaría por buen camino y con buenos réditos económicos, ¿no? Puesto de que este ordenamiento de la casa, como decimos familiarmente, puede llevarnos a muchos éxitos y a muchos logros, ¿no? Al cumplimiento de las metas y los objetivos que se tienen. O sea, estableciendo estas políticas, nosotros tuviésemos alcanzando a cumplir las ISOs, ¿no? Entonces, eso nos convendría bastante como consultores o como agentes de preservar el medio ambiente. Cuarto, mejorar las relaciones entre las partes interesadas, es decir, entre los trabajadores. El objetivo ambiental es de todos los empleados de la empresa y es imprescindible que cada uno de ellos internalicen el SGA como propio para lograr el éxito. Yo creo que esta es una palabra clave dentro de las partes interesadas, ¿no? La internalización. O sea, desde el portero hasta el gerente o presidente ejecutivo, hay que internalizar este sistema de gestión ambiental para que todo se lleve a cabo de acuerdo a lo planificado, ¿no? Bueno, dentro de ese aspecto, veamos cómo elaborar un código de conducta de una empresa. La definición del código de conducta empresarial se relaciona con una recopilación y declaración de principios, valores y normas éticas por las cuales destaca la organización. En otras palabras, el significado del código de conducta se atribuye a una herramienta de gestión de las empresas que define las reglas prácticas y comportamientos específicos que deben ser alentados o prohibidos en una empresa.
El origen de los códigos de conducta empresariales y prácticas responsables reside en la norma ISO 37001 antisoborno, ¿no? Ojo, esa es una ya de las ISOs que realmente tiene que calar fuerte en nosotros, porque hoy en día en cualquier empresa, principalmente, no voy a decir quién, pero nuestras instituciones están plagadas de sobornos. Entonces, la ISO 37001 ha sido creada vanamente, ¿no? Nosotros deberíamos empezar a aplicar esta ISO principalmente, como poníamos el ejemplo de las cooperativas, empezar a implementar ahí, porque como les digo, principalmente en las, perdón, la redundancia, en las cooperativas auríferas, la ISO 37001 está por el suelo, ¿no? Entonces, viendo todas esas situaciones del sistema de gestión ambiental, podemos ver que enmarcado en la responsabilidad social empresarial, el sistema de gestión ambiental de una institución que está implantando bajo los estándares de gerencia ambiental mediante un sistema de acreditación en salud y una norma técnica del ISO 14000, el cual alcance todos los procesos garantizando los procedimientos para identificar, evaluar y mejorar la gestión ambiental bajo los siguientes objetivos. Hago acreditación en salud porque es un ejemplo de que primero en una empresa, en una institución, más nos conviene tener un trabajador sano, fuerte y que cumpla todas las actividades que tiene que realizar en relación a la ocurrencia de un accidente o de una enfermedad, etcétera, etcétera, nos cuesta más a la empresa porque este trabajador no va a producir. Segundo, vamos a tener que erogar gastos en su hospitalización, en su curación en realidad. Entonces, es bueno y es preferible tener un sistema de gestión ambiental aplicable bajo las normas que correspondan, que cuiden también esta seguridad de los trabajadores, ¿no? Y de todo el personal en general. Bajo estos objetivos, entonces, ¿qué debemos nosotros aplicar para tener esta acreditación, por ejemplo, en salud, un ejemplo, ¿no? Garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental, la Ley 383 y el Reglamento General de Gestión Ambiental, que es muy específico, ¿no? Prevenir, minimizar y controlar la generación de cargas contaminantes. Esto precisamente, por ejemplo, si en una planta industrial a un trabajador se le dota de pulmosán, guantes, casco, tapa oídos, etcétera, etcétera, estos no están acostumbrados a utilizar ese tipo de equipo en la industria. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer dentro del sistema de gestión ambiental? Debe también haber esta obligatoriedad de usar, porque así estamos cuidando la salud y el buen estado físico de nuestros trabajadores, ¿no? Promover la producción más limpia y el uso racional de los recursos naturales. Ojo, acá tenemos que hacer mucho hincapié en el uso de los recursos naturales, ¿no? Un uso racional. Muchas veces en las plantas industriales se tiene a disposición cualquier tipo de reactivo, material como aceites, grasas, lubricantes, etcétera, etcétera, pero hacemos un uso irracional. Mucho frío, por ejemplo, en La Paz, no hay estufa o gasto de energía con la estufa, no gastaremos energía, bueno, sacar un poco de combustible, encenderemos, etcétera, etcétera, los cuales son riesgos que podemos correr aparte del uso irracional de estos recursos, ¿no? Aumentar la eficiencia energética y el uso de combustible más limpios. Bueno, generalmente, si un equipo es regularmente controlado en cuanto a su desgaste, uso de combustibles, etcétera, con seguridad que vamos a tener un ambiente más limpio. Finalmente, implementar opciones para la reducción de emisiones gasosas de efecto invernadero, el GEI. Esto es tremendamente problemático que hoy en día nos está llevando al cambio inclusive climático, ¿no? Entonces, habría que tener muy en cuenta en estos aspectos dentro de un sistema de gestión ambiental.
Bueno, la gestión ambiental debe administrarse desde el Departamento de Medio Ambiente, siendo este transversal a todas las actividades y procesos, permitiendo el cuidado, la preservación y o conservación del medio ambiente de manera sistemática y funcional. ¿Es lo mismo preservación y conservación? Una pregunta, a ver quién puede responder. ¿Aló? ¿Aló? ¿Hay alguien en sala? Sí, A ver, ¿qué es la preservación y o conservación? ¿Qué es de los demás? Bueno, voy a pedir que todos entren a sus pantallas. Por favor, estoy hablando ya. Entonces, por Buenas favor, tardes, buenas noches, ingeniero. buenas noches, buenas noches. No se están reportando, parece que estoy hablando al aire. Ya, entonces, No, ingeniero, a su pregunta, bueno, en relación a la preservación y conservación, yo encuentro la diferencia en relación al tiempo, podría ser, ¿no? Es decir, la preservación da lugar justamente a la protección de, a la protección de este recurso, se podría decir, ¿no? Eh, en un determinado tiempo, es decir, se lo precautela, se lo resguarda de manera anticipada, de ya, manera prevenida. ya, En cambio, conservar es más que todo preservar, pero ese recurso, pues buscando o teniendo el cuidado para que no se pierda o para que no se dañe. Entonces, preservar justamente da lugar a esos mecanismos anticipados que se pueden dar en relación a un objeto, es decir, a un recurso. En cambio, la conservación es justamente poder conservar ese recurso natural en el estado en el cual se encuentre. ok, muchas gracias, ¿no? En realidad es esa, la preservación, en dos palabras podemos decir que es un consumo controlado, ¿no? La preservación. Y la conservación es la parte que inamovible, podemos decir que puedes entrar en una etapa endémica, algún recurso natural. Entonces, por eso que el famoso eslogan, ¿no? No consumas más de lo que puedes. O sea, no consumir también algún recurso a mayor velocidad que su producción o que su regeneración, ¿no? Entonces, ese aspecto tiene que ser muy importante en nosotros y tiene que estar claramente definido. Muy bien, muchas gracias a la compañera. Bueno, seguimos. La función ambiental debe estar comprometida con el estudio y la implementación de las mejores prácticas ambientales, así como participación en procesos colaborativos con otras instituciones en materia de gestión ambiental. Eso, bueno, también ya lo hemos explicado. Hablábamos de los lobbies en la anterior clase, ¿no? Entonces, muy importante y muy conveniente tener los lobbies a mano para que podamos nosotros también apoyarnos en alguien y recibir el apoyo también de alguien, ¿no? Dentro de este aspecto tenemos algunas metodologías de seguimiento y control. ¿Cuáles son ellas? Los mecanismos y estrategias utilizadas para medir y evaluar impactos positivos y negativos en el medio ambiente son los siguientes. Uno, son las inspecciones ambientales, que son muy importantes, el reporte de incidencias ambientales, las auditorías ambientales, los monitoreos ambientales, las revisiones gerenciales y el control de uso de la tecnología, ¿no? Estos aspectos nos van a llevar siempre a lograr un SGA con mayor calidad y un desarrollo transparente. Para esto les he preparado acá un modelito de programa de gestión ambiental, ¿no? Bueno, este no es uno general, uno puede elaborar este programita de acuerdo a su capacidad o de acuerdo a su requerimiento que tenga, ¿no? Este yo lo utilizo en algunas inspecciones de evaluación de impacto, ¿no? ¿Qué es lo que tiene este cuadrito o este programita? Tiene
como número uno, un manejo de seguro de sustancias químicas, por ejemplo, es, en un laboratorio, ¿no? El manejo de sustancias químicas. Puede aplicarse también a una planta hidrometalúrgica, a una planta industrial, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos dentro de este programa? Tenemos un código que nosotros la podemos denominar con una cierta sigla que para identificar posteriormente tenemos que poner la fecha del día en que se está llevando a cabo este trabajo y teniendo en cuenta qué aspectos, por ejemplo, la tecnología en cuanto a equipo y maquinaria, si son equipos de última tecnología, las buenas prácticas y la gestión, ¿no? Suponiendo o aplicando ya la gestión, que es el módulo también, voy a hacer una evaluación de impacto de buenas prácticas, ¿no? Para ver cómo se está llevando a cabo el sistema de gestión ambiental. El 4 son las áreas involucradas. En las áreas involucradas estoy poniendo un área que es especialmente del análisis clásico, ¿no? Donde se manejan reactivos bastante peligrosos para hacer este tipo de análisis. El 5, la actividad, es dentro de un laboratorio de análisis químico, se hacen los servicios de análisis de minerales, aguas, suelos, etcétera, etcétera. El 6, aspectos ambientales. ¿Qué debo describir en los aspectos ambientales? El consumo de sustancias químicas, reactivos, material de vidrio, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchos más y estando ya en planta en la industria hay que describir en lo posible el 100% de todos estos para ver qué impacto van a causar cada uno de ellos cuando haya un incidente o un accidente. El 7 sería el impacto ambiental. Dentro del impacto ambiental tenemos que tener en cuenta los efectos agresivos con el personal y el medio ambiente. Ojo, estamos manejando reactivos. Un accidente puede tener un efecto grave en el personal que lo está manipulando. Y por ende, si son reactivos líquidos, por ejemplo, directamente estos se van a desechar seguro al sistema de alcantarillado. Entonces va a ser también un producto o un reactivo agresivo para el medio ambiente. El 8, el objetivo. El objetivo es implementar un programa de manejo seguro para optimizar el uso y establecer técnicas seguras de análisis como el compromiso de producción más limpia, ¿no? Entonces, ese es el objetivo que tengo que... Esto va a estar seguro dentro de mi sistema de gestión ambiental, el cual me va a dar claramente especificado este objetivo. Tengo que tomar en cuenta también quiénes están componiendo este tipo de trabajo, los responsables, ¿no? En el laboratorio son el director de laboratorio o el jefe de laboratorio, desde el recepcionista hasta el jefe de laboratorio, ¿no? Puede haber dentro del laboratorio la preparación de muestras, técnicos analistas, etcétera, etcétera. ¿Quiénes son los directamente responsables en llevar a cabo la aplicación de este programa de gestión ambiental, ¿no? 10, la política. ¿Qué tenemos dentro de la política? Debemos anexar textos de política ambiental. Si no cuenta con estos textos, elaborarlos, ¿no? El sistema de gestión ambiental puede ser aplicado acá como una política y debe ser aplicado como una política dentro de un laboratorio químico, ¿no? Posteriormente, el 11, la legislación aplicable. ¿En qué leyes o reglamentos o normativas nos estamos basando para realizar este tipo de programa? En la ley 373, los reglamentos, decretos, resoluciones, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos estar también, si es un laboratorio, por ejemplo, como Spectrolab de Oruro, que está certificado por la ISO, entonces es seguro que ellos también tienen la exigencia de aplicar algunos convenios marco, ¿no? Por ejemplo, en residuos transfronterizos, o el convenio de Basilea, el convenio de Kioto, etcétera, etcétera. Entre las metas, tenemos tres preguntas aquí, ¿no? ¿Qué queremos lograr para llegar a las metas? ¿Cuánto necesitamos y qué tiempo?
¿En qué queremos lograr? Queremos identificar las sustancias químicas, clasificar las sustancias peligrosas. ¿Cuánto? Queremos lograr que el 100% de las sustancias químicas, ¿no?, estén etiquetadas de acuerdo a su peligrosidad. ¿En qué tiempo? Esto yo lo puse, ¿no? 30 días, puede ser 10 días, 15 días o 60 días, etcétera, etcétera. Esto de acuerdo al tamaño del trabajo que se tiene y de acuerdo al tamaño del laboratorio con el que se está trabajando, ¿no? Puse también un punto B en que lograr es fortalecer las buenas prácticas de todo el proceso, el manejo adecuado de sustancias peligrosas, ¿no? Puede haber más filas, por ejemplo, un C, D, y todo lo que ustedes vean necesario. Simplemente les estoy poniendo de ejemplo estos dos aspectos, ¿no? ¿Cuánto? En cuanto a fortalecer las buenas prácticas, alcanzar el 100% el manejo de los productos químicos, ¿no? Entonces, si la anterior se está cumpliendo, tenemos que nosotros también adiestrar a nuestro personal para que este manejo de estos residuos peligrosos sean con sumo cuidado y estén tal vez quizás especializados en el manejo de estos reactivos, ¿no? Y también en su ordenamiento. El tiempo, un tiempo estoy indicando también 30 días. Finalmente, a toda esta programación tenemos que aplicarle un plan de acción. Entonces, dentro de este plan de acción tenemos que tener una actividad, un responsable, un plazo y qué recursos vamos a utilizar, ¿no? Como un inciso A, la primera actividad es elaborar un inventario físico de sustancias químicas. Si estamos haciendo todo esto y estamos viendo qué impacto se está produciendo o qué incidentes o accidentes puede provocar, tenemos que elaborar un inventario físico, ¿no? ¿Para qué? Para clasificar qué tipo de reactivos o sustancias son peligrosas y cuáles no peligrosas y medianamente peligrosas. Para esto se tiene que tener responsables, un gestor o un supervisor ambiental, ¿no? El gestor, ya hemos dicho, el que está realizando el desarrollo del programa, o un supervisor. Bueno, le damos muchos nombres, un jefe, responsable, etcétera, etcétera. El plazo también se tiene que tener acá un plazo, yo lo estoy poniendo de 15 días. ¿Qué recursos vamos a utilizar? Formularios de inventario, ¿no? Los formularios tienen que estar, o todo este trabajo tiene que estar siempre bien documentado mediante los formularios, dentro de los cuales irán fotografías, grabaciones, descripciones, etcétera, etcétera. Como un punto B, clasificar las sustancias químicas y elaborar etiquetas de identificación. Yo creo que este es el trabajo más importante para terminar todo este programita con este plan de acción. Una vez que se realice el trabajo, con la ayuda de los mismos trabajadores que conocen más, debemos clasificar estas sustancias y etiquetarlos. Si es posible, poner la señalización, ¿no? De dónde caminar, por dónde caminar, dónde no detenerse. ¿Por qué? Porque estamos frente o junto a las sustancias peligrosas. Responsable es el gestor ambiental o el supervisor. Un plazo lo estoy poniendo al azar, un plazo de 10 días. ¿Qué recursos, formularios y hojas de seguridad? ¿Qué son las hojas de seguridad? ¿Alguien podría indicarme cuáles son las hojas de seguridad? ¿Aló? Sí, Inge, A ver, ¿qué son las Inge, hojas de seguridad? es un documento donde detalla cuál es la composición de la sustancia peligrosa, las medidas de seguridad que hay que tener, si es contaminante para el agua. Bueno, son varios puntos que tienen las hojas de seguridad, ¿no? Exactamente, ¿no? ¿Alguien más? Muy bien, entonces, como describió el compañero, esas hojas de seguridad tienen que estar muy bien elaboradas, ¿no? No en el momento, podría ser para el día siguiente, pasado 2 días, pero que sean legibles y claramente visibles estas hojas de seguridad, ¿no? ¿Hay alguna pregunta respecto al programita que les presenté? Inge, una pregunta. Adelante. La- las hojas de seguridad son de los productos químicos que se E- utilizan en una empresa. Por Exactamente, decir, ¿no? la identificación, por decir vulgarmente, el carnet de identidad de cada uno, ¿no? Porque ya tiene su Exactamente, eso es, ¿no? número CAS, cualquier estación. Ah, ya, ya. ¿No?
Exactamente, porque decimos, en la actividad estamos indicando clasificar las sustancias químicas y elaborar etiquetas de identificación. Estos formularios y las hojas de seguridad son precisamente, como dices, el carnet de identidad. ¿Qué tipo de reactivos son? ¿No? Reactivos al agua, al aire, a la temperatura, cuál es su fórmula química, qué cuidado se debe tener, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estas hojas de seguridad en realidad nos dan pues el pleno cumplimiento a una de las ISOs, la ISO 14001, para el sistema de gestión ambiental. ¿Alguna otra duda o pregunta? Inge, una consultita. Adelante. Inge, como estamos hablando de laboratorio, de un análisis químico, Sí. Cuando un laboratorio cuenta ya con una normativa 17025, Ya. cuando ya tiene más o menos su política y sus fichas de seguridad, en el caso de nosotros como gestores ambientales, ¿cómo podemos apoyar? O sea, ¿tendremos que igual elaborar este programa o de acuerdo a su hoja de ellos tendríamos que apoyar eso, Inge? Eso, ¿cómo sería? Bien, si ya cuentan con las hojas, lo único que hay que hacer es implementar alguna observación que nosotros tenemos, ¿no? Por ejemplo, si esta hoja de seguridad no tiene algún tipo de seguridad en cuanto a la ISO 9000, por decir, con señalizaciones de peligro o tóxico, algo, habría que sugerir que dentro de eso, porque muchas veces no siempre nos damos el lujo o el tiempito de leer algunos avisos, pero si nosotros le ponemos, por ejemplo, tóxico, una calavera con los dos fémures, por decir, entonces uno ya le llama la atención e indica eso, ¿no? Entonces no es necesario realizar o elaborar estas hojas, sino más bien implementar, o si está completo, bueno, pues darle una felicitación y que realmente esto debe de aplicarse en todas las otras áreas, ¿no? Esa es la explicación a su pregunta, por favor. No sé si está de acuerdo. Gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces, como les decía, esta es solamente una muestra. Acá pueden faltar todavía muchas cositas en cuanto, por ejemplo, dentro del plan de acción o las metas. En las metas, por ejemplo, ¿qué puede entrar? Nos faltaría, por ejemplo, clasificar o ver la actualidad del personal que trabaja en laboratorios, son técnicos, son empíricos, son ingenieros, son técnicos medios, etcétera, 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 ¿no? Porque, bueno, dentro de las metas podría ser también lograr eso. ¿Qué tipo de profesionales o qué tipo de personal trabajan? En el plan de acción, ¿qué se debe hacer? Si son empíricos, más que todo si son nuevos, entonces hacer un curso de adiestramiento, etcétera, etcétera, ¿no? Primero, conocer, hacer una inducción en realidad para ver qué es lo que se tiene dentro de un laboratorio o dentro de una planta, ¿no? Bien, si no hay preguntas, entonces seguiremos adelante. Acá podemos ver un ejemplito de esta parte de la gestión ambiental en el programita, hecho para un recurso mineral que más enfocado estoy en esta parte. Tenemos el medio ambiente como pilar fundamental, como el axioma en realidad, hemos explicado en el primer curso, en el primer día. Tenemos un recurso natural, que en este caso son los minerales. Tenemos una explotación minera que insumos, qué es lo que se necesita para hacer una explotación minera. Necesitamos combustible, energía eléctrica, agua, insumos, etcétera, etcétera. ¿Qué nos genera como residuos esta explotación minera? Emulsiones, vertimentos, residuos sólidos. Ojo, acá ya estamos entrando dentro de un impacto ambiental en la primera etapa, ¿no?, de la explotación de minerales. Bueno, no, en realidad esta no es la primera es la prospección, la exploración y posteriormente la explotación minera, ¿no? Entonces, las otras actividades que anteceden a la explotación, igual, para hacer, por ejemplo, una
Exploración, tenemos que ir a acampar, llevarnos alimentación, vamos a generar residuos sólidos, vamos a residuos personales, etcétera, etcétera. En la exploración vamos a hacer seguro perforación diamantina, etcétera, ¿no? Entonces ahí ya vamos a ir generando y acumulando la generación de residuos, perdón la redundancia. Posteriormente a la explotación, una vez que se tiene el material, se tiene el transporte. El transporte, ¿qué necesita? Combustible y otros insumos. ¿Qué nos genera? Gases, grasas, aceites, recursos o residuos sólidos, etcétera, etcétera. Este transporte va a llegar hasta la fundición o la fábrica, todo el material que se tiene. ¿Qué vamos a necesitar para una fundición o para la fabricación? Vamos a necesitar combustibles, energía eléctrica, agua, insumos. ¿Qué vamos a generar en la fundición? Igual, emulsiones, vertimentos, residuos sólidos. De la fundición, por ejemplo, si estamos sacando un material de vinto, el estaño, vamos a tener un producto que es el estaño. Este producto tiene que ser empacado, ¿no? Este empaque está en base a sunchos metálicos o cintas metálicas que sirven para empacar el producto, de lo cual también van a quedar residuos ferrosos, ¿no? Este producto empacable tiene que ser exportado. Vamos a recurrir nuevamente al transporte, el transporte que va a utilizar nuevamente combustible, insumos, etcétera, para generar gases residuales, residuos sólidos, etcétera, etcétera. Este transporte va a llegar a un producto final, por ejemplo, en el estaño para la fabricación de una lata, que vamos a necesitar para esto materiales de empaque, que van a ser también los que van a ser productos residuales. Una vez que este producto sale de la fábrica, vamos a darle un respectivo uso. Este uso va a ser en un medio ambiente, principalmente vamos a consumir aire, ¿no? Como consumidores, y vamos a generar vertidos, ¿no? De acuerdo al tipo de producto que tengamos. Y finalmente vamos a tener una disposición final de este material. Si es metálico puede ser reciclable, si no es metálico va a ser un residuo sólido que finalmente se va a llamar basura, ¿no? Es algo, la basura, ojo, ¿no? Que en el curso y como ambientalistas estamos prohibidos de hablar de basura mientras no tengamos un material inerte que no pueda servirnos para nada. Entonces, después de un residuo sólido, después de la clasificación, vamos a tener con seguridad de sin basura un material inservible para nada que tiene que ir a un confinamiento final, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna pregunta también en este cuadrito. Bien, si no hay ninguna pregunta, seguimos adelante. Acá veremos en realidad cuáles son, entrando ya al tema, cuáles son las herramientas de gestión ambiental. Para esto describiremos lo siguiente. Existen diversas herramientas e instrumentos para la gestión ambiental, las cuales podemos clasificar en, ojo, una cosa son los instrumentos y otra las herramientas, ¿no? Ustedes tienen en el otro módulo también que son los instrumentos de gestión ambiental. Ahora veremos las herramientas. Entre ellas tenemos las preventivas, las correctivas y la conservación y mejoramiento. Por eso el lema en la industria es prevenir antes que corregir o antes que lamentar, decimos, ¿no? Entonces, lo preventivo es en cuestión de costos inclusive más bajo que las correctivas, ¿no? En las correctivas hay que erogar economía en la compra de repuestos, etcétera. En las preventivas simplemente podemos prevenir con una cierta intervención de cualquier tipo de actividad que se esté realizando, ¿no? La mayor actividad de las herramientas de gestión ambiental se logra cuando son aplicadas a priori, no solo en términos ambientales, sino también económicos y sociales, logrando una mayor eficiencia en el uso de materias primas y energía, que son los principales, ¿no? Es la base para el movimiento de cualquier actividad. Y una reducción en la generación de emisiones y el costo asociado a su tratamiento. Además, permiten evitar posibles conflictos socioambientales que generen diversos problemas, entre ellos el deterioro de la imagen de la organización, como así también altos costos para su solución, ¿no? Nuevamente, si tomamos el caso
de las auríferas, ¿qué es lo que pasa con la gente? No hay muchos reclamos de ellos, sino de los movimientos ambientalistas. ¿Por qué? Porque precisamente a esta gente comunaria o los comunarios los anexan pues como socios de las cooperativas y con el trabajo que tienen, aparte de que les dan un cierto rédito por el uso de sus tierras, bueno, todos quedan callados. Entonces ahí ya estamos incumpliendo una parte del reglamento, ¿no? O de la ley 383. Entre las distintas herramientas e instrumentos de la política y la gestión ambiental podemos mencionar lo siguiente. ¿Cuáles son estas herramientas? La legislación ambiental, que están dentro de ella las leyes y los reglamentos, convenios, etcétera, etcétera. La educación ambiental, que es una falencia muy importante en nuestro país, ¿no? En la época de Evo parece que querían implementar una materia que la trayectoria de Evo, no, en vez de eso más bien debemos ver de inmersar una materia exclusiva de educación ambiental, porque necesitamos de eso desde niños. El ordenamiento territorial, acá también es otro aspecto muy terrible, ya que dentro de esta, acá en la ciudad estamos involucrados dentro de un hacinamiento fatal y una tuburización que realmente nos va a llevar a futuro a una catástrofe, Dios no quiera, ¿no? Pero estamos tendiendo a eso. Los estudios de impacto ambiental, las auditorías ambientales, el análisis del ciclo de vida, que lo vamos a ver más después, el etiquetado ecológico, el ecodiseño, el diseño ambiental, las aplicaciones de modelos de dispersión de contaminantes, los sistemas de diagnóstico e información ambiental, los sistemas de gestión ambiental y las certificaciones. Entonces, todo este desglose o este detalle de aspectos que hemos visto son herramientas que nos ayudan a llevar a cabo un buen sistema de gestión ambiental, ¿no? Mediante estas herramientas nosotros podemos hacer las respectivas evaluaciones de impacto, ¿no? Aplicando la legislación, la educación dentro de una empresa, si muchos saben leer, no saben leer, qué tipo de educación, de capacitación se les va a dar, el ordenamiento territorial dentro de una empresa, cómo están distribuidas las oficinas administrativas, operativas, si están dentro del área correspondiente, qué tipo de impactos se están generando dentro de dentro de estas áreas industriales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de acuerdo a ese desglose, veremos seguidamente ¿qué nos pueden ayudar a realizar este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, una introducción a algunas de las herramientas e instrumentos de gestión son la evaluación de impacto, que es clave, las auditorías ambientales, el análisis del ciclo de vida, los modelos de dispersión de contaminantes y la legislación ambiental. Esos 5 aspectos son los más relevantes para llevar a cabo una evaluación de impacto ambiental en una determinada empresa, ¿no? También introduciremos el concepto de diagnóstico ambiental como el conjunto de estudios, análisis y propuestas de actuación y seguimiento que abarcan el estado ambiental en un ámbito territorial. Entonces, ojo, acá al inmersar el diagnóstico ambiental, vamos a tener también una herramienta más para ver y desarrollar con claridad. A ver, ¿qué otra herramienta sería clave en este aspecto parecido al diagnóstico ambiental? En realidad es similar. ¿Alguien podría decirme cuál es esa herramienta? ¿Aló? ¿Alguien? Hola. Sí, pues repite la pregunta. A ver, tenemos acá, estamos viendo que podemos introducir, aparte de la evaluación de las auditorías, un diagnóstico ambiental. ¿Qué, en otras palabras, cómo se llama este diagnóstico en la parte ambiental? ¿O qué sigla o qué nombre lleva? Está dentro de las ISOs también, ¿no? Bueno, para refrescarles un poquito, este tipo de procesos son los EDAS, ¿no? ¿Qué son los EDAS?
son las evaluaciones de diseños ambientales, ¿no? O evaluación de desempeño ambiental. Entonces, es similar al diagnóstico ambiental, porque ¿qué hacemos antes de iniciar este tipo de trabajos? Nosotros tenemos que hacer un EDA o un diagnóstico ambiental. ¿Cómo está la evaluación del desempeño ambiental en dicha institución o empresa? Entonces, estos EDAs son muy importantes para iniciar cualquier tipo de actividad en cuanto al sistema de gestión ambiental. Ya no olviden. Bueno, una vista general de las herramientas de evaluación del impacto ambiental en contextos posteriores a desastres. Por ejemplo, vamos a ver acá hay siempre deslizamientos en La Paz o en cualquier otro lugar, en los caminos, en las minas, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo podemos también ayudarnos con estas herramientas, ¿no? Entonces, esta sección ofrece una breve vista general de las diferentes herramientas de evaluación del impacto ambiental que se pueden emplear en contextos posteriores a desastres, ¿ya? Uno, es la verificación de la gestión ambiental. Dos, los lineamientos para la evaluación rápida del impacto ambiental en los desastres. Tres, la herramienta de evaluación ambiental rápida. Y cuatro, la evaluación de necesidades ambientales en situaciones posteriores a un desastre, ¿no? Entonces, este aspecto de las herramientas es muy importante porque nos va a ayudar precisamente a realizar o a evaluar cómo un sistema de gestión ambiental está siendo desarrollado, ¿no? Entonces, entre estos tenemos las principales normas de calidad utilizadas en los sistemas de gestión ambiental. Apoyando a todo eso tenemos las normas ISO. ¿Qué son las normas ISO? Son normas voluntarias, ojo, ¿no? Son normas voluntarias que se desarrollan en respuesta a las necesidades del mercado, basadas en el consenso de todas las partes interesadas. Son normas reconocidas internacionalmente. La serie de normas ISO 14000 establecen un conjunto amplio de herramientas normalizadas para la gestión ambiental en cualquier ámbito empresarial. La ISO, Organización Internacional de Normalización, que las siglas se desarrollan de esa forma, cuentan con un comité técnico dedicado especialmente al desarrollo de normas sobre la gestión ambiental. La ISO 207, la norma ISO 14001, está vinculada con los sistemas de gestión ambiental, constituyendo una de las normas más conocidas de la serie ISO 14000, ¿no? Además de ser la única norma certificable del grupo, sin embargo, cabe aclarar que dicha serie es un conjunto de más de 25 normas que cubren otras áreas como auditorías ambientales, declaración ambiental, análisis del ciclo de vida, comunicación ambiental, verificación de gases de efecto invernadero, entre otros. Estas normas son herramientas que las organizaciones pueden utilizar para hacer gestión ambiental, para administrar las relaciones que existen entre las actividades de la organización y su entorno, ¿no? Entonces, como podemos ver, a la anterior diapositiva, las normas de las ISOs son herramientas sumamente útiles. La única desventaja es de que estas son voluntarias, ¿no? No son obligatorias. Sería una maravilla que todo esto sea obligatorio, pero para eso se necesita también implementar recursos económicos, que es lo principal. Y hoy en día nadie quiere invertir en medio ambiente porque ya, como dijimos al principio, nos retita utilidades, pero sí, con un buen manejo, nosotros la podemos hacer rentable todo este tipo de tratamientos, ¿no? En cualquier tipo de industria. Y si, no sé, a ver qué se me ocurre en las PETARs, por ejemplo, cuando se tienen aguas de baja calidad que van a ser tratadas para potabilizar, podemos ver la clasificación en el tamaño de grano, hacer un análisis granulométrico y de acuerdo al tamaño podemos tal vez sacar algún tamaño de grano especial mayor a 2 milímetros o 3 milímetros, por decir, que pueden servir como arena para el reboque de infraestructuras civiles, etcétera, etcétera. Entonces, uno tiene que ver esas maneras y esas formas de poder realizar y de hacerlo a futuro rentable este tipo de actividades del sistema de gestión ambiental para que no se piense que solamente todo esto es una erogación económica vana sin recurrir a réditos económicos para la empresa, ¿no? Entonces, habría que ver desde ese punto de vista también la gestión ambiental.
Entraremos a una de estas herramientas, por ejemplo, que es el análisis del ciclo de vida, ¿ya? Proporcionará información valiosa que permitirá a los empresarios o instituciones tomar decisiones dirigidas a mejorar el desempeño ambiental de sus productos y o servicios. Además, suministrará ventajas comparativas y competitivas al proporcionar todos los elementos de análisis a las empresas que deseen certificar sus productos bajo el esquema de etiquetas ambientales. Vemos, por ejemplo, para empezar, un ejemplo en nuestro país, ¿no? Tenemos todavía circulando los camiones Inter, ¿no? De la modelos 50, 60, pero eso no quiere decir que ya no sirven. El boliviano es tan hábil que inclusive lo han transformado los motores, ustedes saben, a motores a diésel. Pero ¿qué es lo que pasa? En cuestión de repuestos, etcétera, estos se hacen sumamente carísimos y a medida que pasa el tiempo. Y ahora con la aparición de nueva tecnología en los casos computarizados o semicomputarizados, hacen de que estos costos bajen en realidad abismalmente. Entonces, este análisis del ciclo de vida nos indica de cuánto tiempo debería un producto o un equipo tener esa duración y ver en función de ello qué ventajas y desventajas nos va a brindar a futuro, ¿no? Este análisis del ciclo de vida, entonces llamada también ACB, nos va disgregar 3 puntos muy importantes, ¿no? El análisis del ciclo de vida puede depender fundamentalmente del nivel de detalles de cada una de estas. Según el objetivo que tengamos, podremos hacer énfasis en ciertas etapas del proceso. Por esta razón, se pueden diferenciar hasta 3 tipos de análisis de ciclo de vida. Ojo, veremos cuáles son estas. El análisis del ciclo de vida conceptual. Se trata de un estudio cualitativo para identificar los potenciales impactos más significativos, los puntos más críticos, por lo que los datos utilizados son muy generales, pero sí permiten saber las etapas más significativas de todo el ciclo de vida. Como hemos visto, ¿no? El camión, el Inter, por ejemplo, toda su infraestructura, una maravilla. Eso choca y puede chocar con un tren y no pasar nada, exagerando. Pero sí, en la parte de costos es sumamente carísimo. Entonces, el ciclo de vida de este vehículo es muy importante. Como carcasa, sí, puede tener mucho tiempo de vida útil, pero respecto a su motor original, por ejemplo, en cuanto a mantenimiento o duración del motor, ya eso también nos viene en contra del ciclo de vida, que simplemente ya debe ser cambiado ese motor, ¿no? El análisis del ciclo de vida simplificado. Este análisis toma solo en consideración datos genéricos y abarca el ciclo de vida de manera superficial, seguido de una simplificación donde se centra en las etapas más importantes y un análisis de fiabilidad de los resultados. El análisis del costo del ciclo de vida completo consiste en un análisis en detalle a nivel cualitativo y cuantitativo, teniendo en cuenta todas las etapas y todos los datos disponibles. Entonces, esos ciclos desde el conceptual hasta el completo deben ser analizados concretamente para generar un informe concreto respecto al análisis del ciclo de vida. Ojo, es muy importante tomar en cuenta el ciclo de vida, para eso se hace este análisis, ¿no? Como el ejemplo del caso internacional que se tiene circulando hasta nuestros días en algunos lugares ya, pero están en época de extinción. Entonces, dentro de ese aspecto, tienen que tomar muy en cuenta este análisis del ciclo de vida. Seguidamente, ¿para qué sirve un análisis del ciclo de vida? Aquí vemos cuál es la funcionalidad que tiene este aspecto, ¿no? El análisis del ciclo de vida ofrece la posibilidad de calcular el perfil ambiental de un determinado producto o servicio, lo que conlleva a múltiples aplicaciones, ¿no? A ver, ¿quién podría darme una respuesta de cómo, por ejemplo, se puede hacer el análisis del ciclo de vida de ese camión Inter? A ver, quiero una sugerencia, por favor. A los que están presentes en sala, ojo, 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 que el examen, mis exámenes son las respuestas concretas, con 2 a 4 palabras máximo. Entonces, por favor, pregunten o estén atentos. A ver, ¿quién puede darme un ejemplo de análisis del ciclo de vida o que no sea del camión que les puse?
A ver, alguno de ustedes, por favor, colegas. Inge, podemos ver la referencia del motor, ¿no? En qué año se ha verificado y hasta qué fecha límite tiene su caducidad. Eso yo puedo opinar, Inge. Ya, ok, eso está bien, ¿no? Como dijimos en el análisis del ciclo de vida, la vida de ese camión Inter, por ejemplo, la carcasa puede durar tal vez muchísimos años, pero en cambio el motor sí va a sufrir un desgaste, entonces tiene que tener un inicio y un final, ¿no? Por eso que tenemos en los casos el kilometraje en el tacómetro, ¿no? Que ¿hasta cuánto debe llevar? Hasta los 9,9999. Yo creo que ahí ese motor se para, ¿no? ¿Algún otro ejemplo? Yo creo, Inge, que, buenas noches, Buenas el noches. ciclo de vida tendría que ser, digamos, analizado, digamos, en cuanto al, o sea, en hartos aspectos. Uno de estos sería el motor. Entonces, ¿hasta qué punto, o sea, el motor conserva, digamos, el impacto ambiental de sus gases que tiene, pues, se mantienen ¿No? en norma, digamos, ¿no? Y Ya, cuando ya empieza, digamos, a salir de la norma, entonces yo creo que en ahí es su ciclo de vida ahí cumple, digamos. Entonces yo claro. creo que se toma, digamos, un parámetro más o menos de decir que esos motores duran, qué sé yo, 10 años y a partir de 10 años sus emisiones de gases son muy elevadas, digamos, ya no son permisibles para que puedan seguir circulando. Ahí yo creo que sería su ciclo de vida. Exactamente, ¿no? Entonces, eso podemos definirlo o discriminarlo en dos partes, uno la parte externa y otra la parte interna de estos vehículos, ¿no? Entonces, lo que más nos va a interesar a nosotros como ambientalistas es la contaminación ambiental. Ese es un aspecto. Pues les decía del 99999, el motor llegó a su completa degradabilidad, pero ¿qué es lo que interesa? Que a partir de cierto kilometraje, estos ya empiezan a generar los gases contaminantes, ¿no? Como decías, no está dentro de los límites permisibles. Y eso es la mayoría de movilidades que tenemos en nuestro país y los que generalmente entran de contrabando, ¿no? Los carritos chutos que tenemos ahora son los que están generando mayor contaminación. ¿Ya? Bueno, me alegra. Pongan mucha atención, por favor, porque en las Inge, pruebas del examen voy a Licenciado, pedir simplemente que en 2 o 4 palabras me definan todas las preguntas que yo voy a hacer. No acepto yo que me hagan un relato de estrofas y estrofas, no. Sí, adelante, por favor, perdón. Adelante, Inge, adelante. ingeniero, buenas noches. Buenas noches. ¿Hay alguna diferencia entre el ciclo de vida y el servicio o son sinónimos? No, no hay ninguna similitud, ¿no? La diferencia es amplia. Un servicio es, es algo, ¿cómo te podría decir? Abstracto, que tú lo estás consumiendo. En cambio, en este caso del ciclo de vida es la duración, es como en un ser humano también, ¿no? Desde que nace hasta que muere, ¿cuánto es el promedio de vida en nuestro país? 60, 50, 60, por decir, ese es el ciclo de vida, pero el servicio que presta en nuestro país, por ejemplo, desde que ha entrado Evo, a los 60 ya es un ser humano de la tercera edad, etcétera, etcétera, pero puede seguir ofreciendo servicios inclusive mejor que la gente joven, ¿no? Entonces, en ese aspecto, el servicio es simplemente todo lo que tú puedas dar o lo que un equipo o un motor puede dar sin ningún tipo de contratiempos, ¿no? O de contaminación, podemos hablar en este caso. En cambio, el ciclo de vida, sí, tú con contaminación o sin contaminación tienes pues que desarrollarlo desde el principio hasta el final, ¿no? ¿Alguna duda, pregunta? sí, Licenciado, Inge, ¿y yo tenía cómo una... nosotros podemos hacer un análisis del ciclo de vida? Si hay ¿Perdón? algún, ¿cómo podemos nosotros hacer el análisis? Tal vez hay algún esquema, parámetro o protocolo que se puede seguir para hacer este análisis del ciclo de vida. Ya, buena pregunta. A ver, yéndonos a la parte ambiental, no tanto mecánica. Hagamos un área de un lugar X.
de una parcela, digamos, como se está hablando tanto del maíz. Entonces, ¿cómo podemos hacer el análisis de este ciclo de vida? Primero, ¿no? Tomar una muestra de una tierra virgen. Segundo, tomar una muestra de una tierra ya trabajada o que está produciendo y hacer esta comparación, ¿no? Y ver cuánto tiempo de vida tiene ese suelo donde se está produciendo, por ejemplo, sin utilizar químicos, ¿no? ¿Cuánto tiempo o cuántos años puede producir un maíz, por decir, de un tamaño de 2 centímetros? ¿No? Será 2 años, 3 años, 4 años, y si le ponemos un aditamento químico, manteniendo el mismo tamaño de grano, ¿cuánto tiempo puede durar? 4 o 5 años. Entonces, ese es el ciclo de vida, por ejemplo, del suelo, ¿no? Que para comparar, si nosotros podemos intervenir con algunos aditamentos químicos para mantener este tipo de producción y cuánto podemos hacer para tener, por ejemplo, un maíz ecológico, ¿no? Entonces, en el protocolo tiene que estar siempre primero tomar ese tipo de muestras y el protocolo debe ser sumamente estricto, ¿no? En base a un programa, como les he detallado anteriormente, y eso tiene que estar perfectamente documentado. No sé si está explícita la respuesta. Gracias, ingeniero. Y tal vez sí podría compartirnos algún, como decía, algún protocolo o del análisis del ciclo de vida, tal vez Ya. como un ejemplo. Ya, voy a prepararles una diapositiva o un trabajo experimental que hice, ¿ya? Pues voy a prepararles para la siguiente clase. ¿Alguien, había otro compañero que quería hacer una pregunta? Sí, Inge. Una consultita, Inge. Adelante. En la parte de lo que hemos hablado de la parte mecánica de los transportes, del sector transporte. Sí, Ahora, en el sector industrial, los que botan gases, las fábricas, sí. en un análisis de ciclo de vida en una fábrica, ¿qué parámetros tendríamos que tomar, Inge? Bueno, ahí la principal herramienta sería el reglamento, ¿no? Ver los límites permisibles. Ese es la principal herramienta que tú podrías trabajar en base a una ISO 14001, ¿no? La 14001 te va a indicar, y dentro de eso va a estar los reglamentos y los límites permisibles de los gases, por ejemplo, ¿no? Monitorear un lugar del entorno o tal vez recabar datos históricos para ver cómo era la composición del aire. Sabemos que, ¿cuál es la composición del aire? 79% para fines de cálculo, 79% de nitrógeno y 21% de oxígeno. Entonces, ¿cómo se están disparando o dispersando este tipo de contaminantes? O también no solamente en el aire, sino en buscar una persona sana, hacer un análisis de sangre y comparar con un trabajador, por ejemplo, de planta, para ver cuáles son los contaminantes que tiene bioacumulados en su ser, ¿no? Entonces, ese tipo de alternativas son las que nos van a dar este tipo del análisis del ciclo de vida, ¿no? Y llevar a comparación. Por eso que viene un trabajador minero que tiene silicosis, y ya trabaja hasta ahora, ¿cuánto es la jubilación? Parece que es a los 50 años, ¿no? De acuerdo al tiempo de trabajo, precisamente por eso. Entonces, esos son buenos parámetros. Siempre calcular una vida sana y otra contaminada, por decir, ¿no? O un recurso que esté sano, sin impacto, y una persona o un área o un recurso con impacto. No sé Gracias, si Inge. era la pregunta. ¿Sí? Sí, ¿De está bien, Inge. acuerdo? Gracias por la duda. Ya, ok. Bien, terminamos esto y vamos a tener un break de unos 10 minutos. Ya veo que están cansados. Segundo, una identificación de oportunidades de mejora en el desempeño ambiental, el producto en las fases de diseño y desarrollo. Ojo, aquí está entrando el desempeño ambiental, lo que les decía, ¿no? Es una herramienta muy importante, el EDA, ¿no? Es la evaluación del desempeño ambiental. Entonces, ese EDA nos va a dar una idea de cómo se está llevando a cabo el sistema de gestión ambiental, cómo
cómo se está implementando o se está implantando en una OP nueva para ver qué es lo que nosotros a futuro vamos a tener que incidir, porque si nosotros entramos a hacer un análisis de toda una industria, por ejemplo, generalizada, vamos a tener mucho tiempo, mucho gasto económico y mucho personal en desperdicio, ¿no? Pero si nosotros con estos EDAs identificamos algunos puntos en sus respectivas áreas, se nos va a hacer más fácil de implementar un sistema de gestión ambiental, ¿no? El establecimiento de prioridades en la planificación estratégica del producto, la elección de indicadores de desempeño ambiental entre los que se incluyen técnicas de medición. Ojo, en los EDAs nosotros podemos dar una cierta calificación, por ejemplo, del 1 al 10, ¿cómo está desempeñando esta área? ¿Cómo ha sido el desempeño ambiental? Uy, está limpio el piso, las cosas ordenadas, los trabajadores usando todos sus equipos de protección, bueno, allá veo una escoba botada, un guante tirado sobre, perdón, la vulgaridad de tirado, no está en su lugar. De 1 a 10, 8. Entonces, para mí esa evaluación ya estoy viendo que tiene un pequeño impacto, esos 2%, que es levantar ese guante, poner en su lugar, levantar la escoba, llevar a su lugar, con lo que voy a llegar al 100%, ¿no? Llevar a cabo estrategias de marketing ecológico, debemos siempre estar hablando con todos y dar el ejemplo para que todo se lleve a cabo dentro de la normalidad y con las reglas correspondientes. Finalmente, el análisis del ciclo de vida es determinante en la transición hacia un modelo de economía circular y sostenible, ya que aporta información valiosa sobre los perfiles ambientales de productos y servicios. O sea, este análisis del ciclo de vida, inclusive ya están sacando algunas tablas, ¿no? De qué tiempo, cuánto tiempo debe durar cierto tiempo, como, bueno, esto ya se tenía también como en las conservas, ¿no? Sardinas, leches o refrescos, fechas de expiración. Entonces, esos son los análisis del ciclo de vida. Bien, jóvenes, les estoy cansando mucho, son 20:30. Nos daremos un break de unos 5 minutos o continuamos. Termino unas 2 diapositivas más, yo creo, y descansamos. Dejo a criterio de ustedes. Las 2 diapositivas más serían. Sí, continuaremos, Inge. No, corrido. Muy bien, ya, entonces seguiremos, por favor. Dentro de este análisis del ciclo de vida, vamos a ver un ciclo de un proyecto y la evaluación del impacto ambiental, ¿no? Al planificar y llevar a cabo actividades de respuesta a desastres, muchos organismos humanitarios siguen un ciclo estándar de gestión de proyectos, como el esquema que se muestra en la ilustración. Entonces, tenemos un ciclo estándar en la gestión de proyectos, ¿no? El cual nos lleva a una evaluación ambiental, un análisis de problemas, que este es un ciclo cerrado, luego del análisis de problemas, el diseño del proyecto, la implementación del proyecto, el monitoreo del proyecto. Ojo que entre el monitoreo y la implementación es reversible, ¿no? Tiene que retroalimentarse todos estos aspectos que se tiene. Luego del monitoreo, la evaluación de impactos puede ser positivos, o pueden ser positivos y negativos, y finalmente cerrando el ciclo de la evaluación ambiental. ¿Qué datos debemos tomar en cuenta o qué aspectos en la evaluación ambiental? Primero, identificar los problemas ecológicos. ¿Cómo podemos identificar estos problemas ecológicos? Aplicando la herramienta, por ejemplo, del EDA, ¿no? La evaluación de desempeño ambiental o los diagnósticos ambientales. O muchos también los hacían los checklists, ¿no? Entonces, en estos checklists son los que se pueden también identificar algunos problemas, ¿no? Pero más técnico es aplicar un EDA. En el análisis de los problemas, tenemos que establecer vínculos entre las condiciones ambientales y el bienestar. Identificar riesgos y oportunidades ambientales. Entonces, analizar del por qué están ocurriendo esto y qué problemas pueden traer a futuro, ¿no? Dentro de ese aspecto se debe hacer un análisis claro, concreto, minucioso. Siempre documentado, por favor, colegas. Documentado debe estar todo esto del por qué. Porque una auditoría ambiental
presenta uno de estos que es un descargo para tener cualquier sanción a futuro o cualquier accidente que podría ser sumamente grave hasta letal, ¿no? Posterior al análisis de problemas tenemos el diseño del proyecto. Diseñar para reducir al mínimo el impacto ambiental y apoyar las oportunidades para mejorar. Desarrollar indicadores ambientales, realizar una evaluación del impacto ambiental y documentarlo. Entonces, dentro de este diseño, muchas veces ustedes han debido ver en una industria o en el entorno de una industria, sea cualquiera, las cementeras, por ejemplo, ¿qué hacen dentro de su proyecto? Siempre crean áreas verdes, ¿no? La plantación de arbolitos frutales, árboles ornamentales, cosa de que se demuestre de que el impacto ambiental no es tan severo como realmente lo satanizan muchos en algunos proyectos, ¿no? Posterior al diseño del proyecto tenemos la implementación. Es capacitar al personal de campo y los encargados. Se debe dar siempre una capacitación del por qué se está haciendo el diseño del proyecto, para qué se está haciendo el diseño del proyecto y qué cosas se debe cuidar para que este proyecto no sea dañino al medio ambiente y peor a los seres humanos, ¿no? Una vez implementado, se debe monitorear con seguridad que una planta o una industria no siempre se termina al 100% y empiece a producir, sino que simultáneamente va terminando algunas áreas, ya entra en etapa de, no de producción, pero sí de una etapa de calentamiento, podemos llamarle, para que vayan amoldándose, asentándose dichos equipos, motores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este debe tener siempre un monitoreo, suponiendo que se ha implementado ya un equipo, un motor de XHPs, etcétera, etcétera, para ver cómo está funcionando, qué tipo de contaminantes, si las empaquetaduras están bien o hay derrames de aceite, parar, cambiar, reparar, etcétera, etcétera. Por eso que debe ser reversible, tengo la flecha punteada y la flecha llena, el cual esta es una etapa muy importante para el desarrollo de las actividades, ¿ya? Dentro del monitoreo, ¿qué se debe tener en cuenta? Reunir los datos sobre los indicadores, modificar el proyecto para mejorar la sostenibilidad. Ojo, ¿no? Si es que hay estas fallas, en este punto especialmente, se debe tomar la modificación del proyecto, no al 100%, pero sí en cierto aspecto, en un 5 o 10%, que a pesar que es mucho, pero sí para tener una sostenibilidad en el tiempo para el proyecto. Finalmente, la evaluación de impactos positivos y negativos. Modificar el proyecto para mejorar el impacto. Transferir lecciones aprendidas, ¿no? Entonces, en la evaluación de impactos no tenemos ningún tipo de problema, todo está yendo excelente, un impacto positivo. Negativo, sí, hemos tenido problemas en los motores o en la alimentación del agua, que el agua no es lo que corresponde, tiene un pH más ácido que alcalino, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos impactos positivos y negativos deben ir subsanándose para cerrar el ciclo de la gestión de proyectos, ¿no? ¿Cómo debemos evaluar el anterior ciclo de proyectos? El marco de análisis del ciclo de vida respecto a las ISOs. Acá tengo, por ejemplo, la ISO 14000, que nos indica la definición de objetivos y alcances, por ejemplo. Perdón. La ISO 14001 nos indica la evaluación del desempeño ambiental. Estos resultados son medibles, como les decía hace rato, del 1 al 10, ¿cuánto le dan? 8. Ese 8 es medible respecto al 10, ¿no? ¿Cuánto nos falta implementar? La ISO 14041, el inventario, el análisis de inventario que está en el entremedio, que ambos son reversibles, tanto la definición de los objetivos y alcances como el análisis del inventario deben estar constantemente relacionados. La ISO 14042 es el de impactos, la evaluación de impactos. En la evaluación de impactos se utiliza la ISO 14042. La ISO 14043, la interpretación de toda esta escalada, de todo este flujo que se tiene, la ISO 14043 nos va a ayudar a la interpretación de todos estos aspectos que hemos tomado en cuenta.
La ISO 14047, determinación de la biodegradabilidad aeróbica, entre paréntesis le he puesto los envases, ¿no? Dentro de las aplicaciones directas ya está la determinación de la biodegradabilidad. La ISO 14048, el análisis del ciclo de vida, que ya lo hemos visto también, que también entra en esta parte. ¿En qué lugar entraría de este diagramita el ciclo de análisis de vida? A ver, los que están en sala, por favor. ¿Aló? ¿Cómo está? En la 14048. Sí, 1448, 14.048, el ciclo de vida. ¿Dónde entraría? En definición de objetivos, alcances, análisis de inventario, evaluación del impacto, interpretación o en aplicaciones directas. Aplicaciones, sí. Exactamente, ¿no? Muy bien, muy bien. Muy bien. Tiene que entrar en las aplicaciones directas porque estamos con un análisis del ciclo de vida, ¿no? Puede ser dentro del diseño y mejora de productos para ver cuánto realmente va a tener de vida este producto que nosotros vamos a lanzar. Y finalmente la ISO 14049, que es la de gestión ambiental, que eso se aplica en todo el sistema de este flujogramita que se tiene, ¿no? Bien, con esto vamos a terminar, por favor. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar un sistema de gestión ambiental? Las ventajas de utilizar un sistema de gestión ambiental son muchas. Entre ellas podemos mencionar las que se describen a continuación. La conformidad con las regulaciones y cumplimiento de la legislación ambiental vigente. La principal ventaja de tener un sistema de gestión ambiental es que siempre se esté preparado para una inspección y auditoría. La conformidad respecto a las regulaciones puede ser solicitada en cualquier momento, por lo tanto, la mejor estrategia que se podría seguir sería la de continua conformidad, ¿no? El mejor modo de asegurarla sería la aplicación de un sistema continuo de gestión ambiental. Además, la aplicación de un sistema de gestión ambiental implica el conocimiento de la legislación ambiental vigente y el cumplimiento de esta. Los directivos de las organizaciones deben estar en condiciones de demostrar que cumplen con la normativa existente y deben estar al tanto de cualquier proyecto inminente de la ley ambiental con el fin de mantener su competitividad. La conformidad con las exigencias de los consumidores. Actualmente muchas organizaciones están familiarizadas con la necesidad de cumplir con las exigencias de calidad por parte de los consumidores. A tal efecto, un sistema de gestión ambiental efectivo debe ser capaz de establecer y definir en primer lugar las exigencias de los consumidores, ojo, respecto al medio ambiente y ajustarse con el fin de introducir dichas exigencias. Estos requerimientos pueden proceder de los propios consumidores, de los reguladores de la comunidad o de necesidades internas, ¿no? Entonces, ojo, aquí por ejemplo les pongo un ejemplo de Coca-Cola. Coca-Cola decimos que es ahora el mayor contaminante, pero somos los mayores consumidores. Mayor contaminante porque todos sus productos se envasan en botellas PET, ¿no? Que pocos los reciclan o es poco reciclable precisamente por la mala educación que tenemos. Pero sí, los consumidores, algunos exigimos de que no hace mucho había una campaña de la botella retornable, ¿no? Entonces la empresa también podría exigir a sus consumidores de que vuelvan, por ejemplo, las botellas de vidrio y que todos vayan a comprar sus refresquitos con sus botellas de vidrio. De esa manera también podríamos nosotros ver esta exigencia a los consumidores, de que no solamente sea este envase desechable, sino del retornable, como también es la PET, pero con una botella retornable, ¿no? Entonces, este tipo de aspectos nos dan la conformidad en el cumplimiento a la legislación ambiental vigente. Bien, si hay alguna pregunta, por favor. Ingeniero, buenas noches. Adelante, adelante. No, yo decía en ese de los SGAs que se realizan, yo he visto más que todo en las empresas privadas que las realizan, ¿no? O sea,
Sí, Porque, digamos, la parte, el tema de lo que son las cooperativas mineras, que son los que tienen más, digamos, problemas ambientales, no les hace, no sé, ¿por qué el gobierno se empeña, digamos, en más, ir al empresariado, digamos, pero al costo, al privado, digamos, no al que está manejado por la sociedad? sí, sí, tienes mucha razón. En este aspecto, por ejemplo, vemos, bueno, siempre vamos a hablar como de la 37.000, ¿no? La hizo 37.000 sobre corrupción. Sabemos que hoy en día las empresas privadas son las que tienen pues plata y las que pueden desembolsar rápido en relación a una empresa estatal, por ejemplo, ya se han vuelto más sociales que cualquier otra cosa. Sabemos todos, es una noticia a nivel nacional o era, por ejemplo, lo de Guanuni, ¿no? 5.000, más de 5.000 trabajadores, donde, bueno, ahora porque el estaño está a un precio alto, están todavía trabajando en el equilibrio y un poco más, pero cuando el estaño está por los 8, 7 de cotización, ya la empresa netamente entra en quiebra, ¿no? Aún así, con estos altos costos, el impacto ambiental que genera, por ejemplo, Guanuni es altísimo. Gracias a eso, el lago Ururo en realidad ha tendido a evaporarse completamente y secarse, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, las empresas privadas son las que más cumplen, pero a un pequeño error, las comunidades también, ahora viendo la parte social, siempre quieren sacar una tajada o quieren estar siempre al tanto del error que cometa la empresa privada, porque saben que ellos aplicando la ley o cuando se les aplica la ley, ellos van a subsanar este tipo de errores, ¿no? No sé si Sí, está de acuerdo. pero sí, eso es lo que digo, ¿no? Tenemos una ley, la de medio ambiente que está buena, digamos, pero en papel, ¿no? O sea, no se cumple para todos por igual, a eso de voy, ¿no? Solo que las estatales, no sé a qué se atienen y a las privadas nomás la que se le da, digamos, tanto palo, digamos. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Tenemos muy buenas leyes, como todos dicen, a nivel Sudamérica, pero como dices, acá ya juega, yo creo, un aspecto político. No quiero entrar a eso, no soy apolítico, pero entra ese tipo de cosas para que todo el socialismo es así, ¿no? Castigar siempre a la empresa privada, la privada, la privada. Pero cuando ellos nacionalizan o pasa a manos de ellos, las leyes son transgredidas por ellos mismos, ¿no? Eso es cierto. ¿Alguna otra pregunta más, por favor, la compañera? Gracias, ingeniero. Sí, la pregunta justamente iba a ello, a lo que indicaba el compañero, es decir, que las empresas públicas no se someten en realidad, ¿no?, a las ISOs, y por eso entiendo una certificación que es emitida por esta institución internacional. ¿Estoy en lo correcto, ingeniero? Sí, Rosalía, las normas ISO son de aplicación voluntaria, ¿no? Eso, las ISOs en realidad es una norma internacional que nos certifica la calidad de producto que uno eh, está soltando al mercado. Entonces, uno, por ejemplo, ¿qué quiere? Quiere un cafecito, pero quiere un café ecológico, no quiere un Nescafé o etcétera, etcétera, ¿no? Un cafecito destilado en uno de esos recipientitos antiguos. Entonces, esa producción ecológica, por ejemplo, es certificada por la norma internacional y con seguridad codiciada pues en todo el mundo. Entonces, esta aplicación del sistema de gestión ambiental y las ISOs nos llevarían a nosotros a grandes productos. En la parte minera, por ejemplo, el estaño en Vinto está certificada, tiene certificación para el 5 nueves, o sea, con una ley de estaño del 99.999% que puede ser exportada para cualquier tipo de producto. No tiene esa certificación ISO. Otra que tiene certificación ISO en cuanto a laboratorios es la de Spectrolab Oruro, ¿no? Que también está calificada con la ISO 14.000 y la ISO 9.000. Ahora están en busca de la OSAS 18.000. Entonces, este tipo de certificaciones elevan la cantidad del producto que uno tiene, ¿no? ¿Hay alguna duda, pregunta de otro colega?
¿Están todos en sala? A ver, voy a llamar lista. Butrón, Salas. Ingeniero, una Presente, Inge. cuestión. Sí, adelante, adelante. Por ejemplo, en la ley 1333, en el reglamento de gestión ambiental, habla sobre los instrumentos de regulación de la Sí, gestión ambiental. Entonces, usted hace un momento indicaba los instrumentos de gestión ambiental. sí, Entonces, este punto es abarcado los instrumentos que usted nos indicaba desde otro aspecto, porque acá en los instrumentos de gestión ambiental, de acuerdo al reglamento, nos sí. habla de la ficha ambiental, nos habla de la declaratoria de impacto ambiental, y usted indicaba otros aspectos también en relación a instrumentos o herramientas. Sí, 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 sí. Bueno, en realidad los instrumentos lo van a ver como las ISOs, ya esos son los instrumentos, que hay otro módulo especial para ustedes que lo van a ver eso. Hay un poco de mezcolanza, podemos decir, entre instrumentos y herramientas, ¿no? Las herramientas generalmente son la auditoría ambiental, como todas las que describimos, y la declaratoria, la DIA, etcétera, etcétera, son los instrumentos que nos ayudan a mejorar las herramientas de la gestión ambiental. ¿Ya? Por favor. Butrón, ¿está en sala? Sí, Inge. Coca. Coca Arancibia. Falta, no está. Candia. Tampoco. Inge. Ah, ya. Ya estaba con falta. No, presente. Ya. Choque. Edson. Presente, ingeniero, Choque Edson. Choque Edson, presente, Choque Edson. Ok. Colque Choque Adalberto. Falta. Condori Mari. Y presente, Inge. Casillo Romer. Aquí, presente, ingeniero. Dueñas Willy. Dueñas Willy. Falta Gutiérrez Janet. Presente, ingeniero. Lascano Luis Alberto. Presente, ingeniero. Tinta Gladys. Falta. Casasola Ronald. Falta, tampoco está en sala. Flores Ernesto. Falta. Marcos Loisi. Presente, ingeniero. Panique Vilma. Presente, ingeniero. Mamani Rosalía. Presente, ingeniero. Morales Samuel. Leiva Vladimir. Aquí, ingeniero. Gracias, has sido el primero vos, ya te has ganado más puntos. Alguien que no he llamado y que esté en sala, por favor. Inge, a mi nombre es llamado Vicente. A ver, completo. Vicente Pocoma. Vicente Pocoma. Ah, no estás en lista. Te has de inscribir recién, ¿no? Sí, Inge, recién me he hecho inscribir. Ya. Vicente Pocoma Cornejo, Inge. Pocoma. Cornejo. Cornejo. Sí, correcto, Inge. Cornejo. Vicente. Vicente. ¿Otra persona? Ingeniero, buenas noches, no me llamó. Buenas noches, nombre. Castro Arias Rosario. Ay, Jerez. perdón, mil disculpas, está aquí aparte. Ya, ¿alguien más? Muchas gracias. Bien, colegas. Ya me Entonces, llamó, pero
Perdón. pude contestar. Perdón. A mí me llamó, pero me está mal. Pero Coca. Coca Arancibia Maciel. Sí. No estaba en sala, ¿no? Ya, ok. Ya, muy bien, colegas. Entonces, nos vemos el día martes. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan un feliz fin de semana y muy buenas noches. Chao, Inge. Está bien, ingeniero. Hasta luego, hasta el martes. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta el martes. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Sí. ¿Será que nos puede compartir el video, la clase grabada de hoy? Sí, lo voy a subir mañana a primera hora, por favor. Porque el Muchas anterior ya gracias. está. El de hoy lo voy a Ya, subir gracias. mañana, ¿ya? Las diapositivas más, ingeniero, sí, Sí. podría ser. Completo sube. El anterior no está con diapositivas, ¿se fijaron? Está con las diapositivas más. Esta igual la voy a subir. Gracias, ingeniero. Buenas Ya. noches. Ok, buenas noches.